Vivimos rodeados de secretos y vivimos también rodeados de misterios. Y quizás a algunos les atrae mucho la vida misteriosa, ¿no? Y quizás también algunos quisieran saber todos los secretos. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro podríamos comprenderlo en su plenitud. Sin embargo, si nosotros afirmamos que vivimos rodeados de secretos y vivimos rodeados de misterios, deberíamos por la palabra nosotros recordar que Dios tiene secretos. Recuerde esto porque esto nos hace mucho bien. Dios tiene secretos. No todo lo que Dios sabe, yo lo sé. No todo lo que yo conozco, lo que el Señor conoce es lo que yo conozco, porque Él es omnisciente, Él es todo conocimiento. Y un texto solamente que les quiero mencionar, no lo vamos ahora a buscar, pero solo permítanme mencionarlo, muy conocido por muchos de ustedes, es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay otra versión que dice: Dios tiene secretos, o los secretos de Dios no nos son permitidos a nosotros conocerlo, pero sí hay algunas verdades que a nosotros y realidades espirituales que a nosotros sí se nos revelan. Recuerde, Dios tiene secretos y pareciera no estar tan interesado en que nosotros lo sepamos todo. Pero también la Biblia nos va a registrar que en Dios hay una especie de misterios, o por lo menos en la Biblia hay una serie de misterios. Es decir, algunas dinámicas que no tienen explicación, algunas dinámicas que no es posible que nosotros las podamos comprender. En el Antiguo Testamento hay muchos misterios. Muchos de ellos se revelan, se permiten ver en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchos o algunos que todavía se quedan como un misterio. Quizás hoy veamos uno de esos misterios que podemos seguir observando en la Escritura. Ahora, si hablamos humanamente de misterios y hablamos humanamente de secretos, el hombre desarrolla también sus propios secretos y pareciera que entre movimientos políticos, de gobierno, económicos, entre otros, sociales, generamos una serie también de secretos. Tantos como para que nosotros escuchemos acerca de teorías de conspiración. Yo creo que usted ha escuchado, ha visto, ha leído un poco al respecto. ¿Y qué son las teorías de conspiración? Bueno, se basan en que actores que están fuera de escena o que están escondidos, pero que tienen un gran poder, entonces ejecutan acciones con fines poco éticos para lograr objetivos ocultos, provocando a menudo efectos desastrosos. Y cuando una teoría de la conspiración no alcanza a tener un interés político, o no tiene un interés social, o una teoría de conspiración no tiene un alcance económico relevante, entonces es lo que se considera una leyenda urbana. Ahora, hay un tema en la Escritura que aún dentro de la misma iglesia la llegan a considerar una leyenda urbana. Hay unas dinámicas en la Escritura que algunos las han llegado a considerar como un delirio de persecución cristiana. Y hay una ala de la iglesia que niega absolutamente y rotundamente lo que nosotros estaremos mirando esta mañana. No como una teoría de conspiración, pero sí hay un secreto que creo que hoy de alguna manera el texto nos va a abrir un poco más el panorama, o por lo menos desde la Escritura seamos un poco más conscientes. Ahora, si bien dentro de la misma iglesia algunos consideran que es leyenda, hay otra ala de la iglesia que se ha ido al otro extremo. Y si bien este le niega por completo, diría que esta otra línea muchas veces de la iglesia, como movimiento pendular, entonces termina diciendo más de lo que el texto en realidad está diciendo. Y más que conspirar, quizás se especula, se inventa, y lo peor es cuando se da por hecho. Quiero que miremos esta mañana a la luz del texto lo que sucede entre ángeles y demonios. Así que si está esperando el título de hoy, es ese: ángeles y demonios. Y solo vamos a afirmar lo que el texto nos permite ver, sin caer más allá de la densa especulación que produce muchas veces este tema, cuando hablamos de ángeles y demonios. Y quiero pues que podamos recordar como una especie de sinopsis, y para aquellos que apenas están hoy con nosotros,
Daniel tiene que ver, es un libro que tiene que ver con un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia, a un promedio de edad más o menos de 14 o 15 años. Dice la historia, él fue separado de su familia, fue separado de sus amigos, es separado de sus sueños, es separado de sus planes, porque el rey de Babilonia tiene otros planes que sin consultar con sus padres, ni mucho menos preguntarle a él y a otro grupo de jóvenes, sencillamente los va a llevar a una nación pagana, los va a tratar de culturizar, los va a intentar discipular. Sin embargo, este joven siempre va a mostrar convicciones profundas de fe. Es un adolescente, pero tiene convicciones. Y hablábamos de que seguramente sus padres tienen mucho que ver en las convicciones que él tenía. Ahora, estando en Babilonia, él le sirve a 4 imperios y logró destacarse por las extraordinarias cualidades administrativas que tenía. Creo que es algo que el texto nos va a dejar ver en varias ocasiones. Tanto para llamarlo en la narrativa un hombre fiel y un hombre digno de confianza. Pecador, pero al mismo tiempo era un hombre que estaba lejos de la corrupción y lejos de la negligencia. Tan humano como nosotros, pero tan diligente. Tan pecador como nosotros, pero tan alejado de la corrupción. Un hombre que en su vida lo que hace es vivir para Dios y experimentar al mismo tiempo el favor sobrenatural del Señor en toda su existencia. Nunca regresó a Jerusalén, eso no nos lo narra la historia. Hay algunas razones, por lo menos hay 3 razones que se pueden dar en el marco de la teología para considerar que Daniel no vuelva a Jerusalén cuando pudo al final regresar. Se queda en Babilonia, pero aún en su vejez Daniel sigue siendo un hombre íntegro, un hombre espiritual, un hombre de convicciones, un hombre de disciplinas y ante todo un hombre trabajador, un hombre que entendía la cultura y la ética del trabajo. Y en esa misma dinámica también, estando muy bien en muchos aspectos de su vida, él quiere leer porque él quiere entender los tiempos. Yo creo que esto es importante. Él quiere entender los tiempos en los cuales él está viviendo. Y por eso se dedica a estudiar específicamente algunos escritos proféticos, Jeremías, para ser más concretos. Y luego el texto nos va a decir que cuando él logra entender, él logra hacer una lectura de los tiempos desde la descripción del profeta Jeremías, entonces su corazón inmediatamente se derrama en oración delante del Señor. Y es en esa oración donde él viene y hace una presentación majestuosa del carácter de Dios. Pero también, diría yo, hace una descarnada, pero al mismo tiempo una real exposición del corazón humano, vinculándose él allí. No es que esos otros son, sino que nosotros somos. Y exactamente en este punto es donde quiero que lleguemos. Y en ese acercamiento de oración, en ese contexto de oración, en un contexto de profunda devoción por Dios, se abre el telón para Daniel. Y luego se va a abrir el telón para nosotros, de tal manera que podamos nosotros escuchar, podamos ver y podamos comprender, quizás no todas las dinámicas en el mundo espiritual, pero sí creo que hay unas dinámicas espirituales que si Dios le abre el telón a Daniel para que él lo entienda, nosotros luego nos acercamos al libro y también podamos tener una comprensión. Daniel capítulo 9, en el versículo 20 y capítulo 10, porque creo que vale la pena leerlo completo, entonces yo quiero que podamos mirarlo. Daniel, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 27 y luego vamos a continuar la lectura con el capítulo 10. Así que permítanme hacer la lectura en X2 o en 2X. ¿Listos? Ok. Vamos a leerlo en la NBI. Dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy, muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, se lleven la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido.
Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Capítulo 10 dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, para colocarnos en el contexto, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido y su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuve esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba y mientras lo oía caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que yo voy a decirte. Y en cuanto aquel hombre me habló, tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a esa oración es que yo estoy aquí. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión que tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. A duras penas estoy vivo, Señor. Y una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo y no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? ¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Interesante, ¿no? Así que tratando de aprovechar al máximo el tiempo. Después de esta descripción, seguramente usted puede leer el texto después, un poco más despacio, encontrar muchos más detalles. Yo trataré de apuntarle a algunos de ellos. Hay muchas cosas más que podríamos decir. Hoy estamos terminando, por lo menos en los domingos, nuestra serie respecto a la devoción que debemos tener por el Señor. Y rentaremos luego en otra serie que tiene que ver con relaciones en el próximo trimestre. Pero quisiera dejar algunos apuntes con ustedes. Y quisiera que miráramos algunos elementos del texto cuando habla de ángeles. Y algunos apuntes que tienen que ver con los demonios o con los príncipes. Ángeles. El texto dice que ellos dan percepción y entendimiento. Estos ángeles en la dinámica del texto traen consuelo y al mismo tiempo dan ánimo. Estos ángeles son portadores del mensaje. Pero también, por eso les decía ahora, iremos de la pluralidad de los ángeles a algo más singular. Y es cuando podamos ver el esplendor de una cristofanía. Y vamos a mirarlo ahora. Creo que es uno de los elementos más bellos que podemos ver en el capítulo 10. El esplendor de una cristofanía. Y luego también vamos entonces a ver una dinámica en la cual se afirma y también se reanima a Daniel. Nos quedamos aquí en esta dinámica y empecemos después de haber visto a Daniel, el hombre que ora, y que vimos lo que oraba, y quizás ahora hagamos un poquito mención de la oración otra vez.
Pero es este Daniel que oró al ver la realidad espiritual. Un hombre que ha soñado con la restauración de Jerusalén. Es lo que él sueña. Él quiere ver a Jerusalén restaurado. Él quiere ver que las promesas de Dios se cumplan en Jerusalén. Así que insiste en orar y en pedir a Dios y arrepentirse. Pide perdón, reconoce. Está tan dispuesto a hacer lo que corresponda, pero anhela tanto la intervención del Señor para que quite la vergüenza de ellos como pueblo de Dios y el nombre de Dios sea honrado. Yo creo que algo bello en el texto es ver a un Daniel que no está buscando fama, no está buscando reconocimiento, no está buscando posicionamiento. En el capítulo anterior, algo que me cautiva mucho en el texto es cuando él dice, da honor a tu nombre. Daniel no dice, me he portado bien por estos casi 80, 85 años de edad. Tú deberías hacerme un honor, deberías hacerme una placa para que tanto en Babilonia como en Jerusalén siempre me recuerden. No, Daniel lo que dice es, muévete y dale honor a tu nombre. Y creo que eso a nosotros nos tiene que enseñar mucho también. Nosotros vivimos para darle honor al nombre de Dios, no para andar defendiendo nuestro nombre. No es el evangelio, no es la dinámica del evangelio que usted iba buscando defender su reputación y limpiar su buen nombre. No fuimos llamados a limpiar nuestros nombres, fuimos llamados a anunciar que solo en uno hay salvación y este es Cristo Jesús. Y en esa dinámica en la que Daniel está orando, de repente aparece un ángel que le habla. Y le dice Daniel, desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, desde ese día el cielo te escuchó y desde ese día hay una intervención a tu favor. Diría en otras palabras, cuando veo en el texto la palabra te has propuesto ganar entendimiento y te has propuesto y por eso te humillaste, yo lo podría traducir también como devoción por Dios. Porque si devoción es la determinación del alma y la mente, yo encuentro a Daniel determinado en alma y mente de querer conocer al Señor, de querer y ver que las promesas de Dios se cumplan, pero también él quiere entender los tiempos. Y creo que la dinámica para cada uno de ustedes, hay una realidad espiritual en su propia vida, escúcheme bien, hay una realidad espiritual en su propia vida. Y eso tiene que ver con sus relaciones, tiene que ver con su familia, tiene que ver con su economía, tiene que ver con usted mismo. Hay una realidad espiritual en su casa, hay una realidad espiritual en nuestra ciudad, hay una realidad espiritual en el mundo. Y creo que nosotros lo que necesitamos es decirle al Señor, enséñame a hacer una lectura de los tiempos para saber qué me corresponde a mí en este tiempo hacer y en esta, la familia que tú me has dado, qué es lo que a mí me corresponde hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento no estaremos, Daniel no está, pero Daniel creo que deja un legado tanto para el pueblo judío como para el pueblo de Dios hoy, que es la iglesia. Por una razón, porque en un momento determinado él se determinó y él se propuso de, yo voy a vivir para darle honor al Señor, yo voy a vivir para darle la gloria a Dios, yo voy a vivir de tal manera que Dios sea el primero en mi vida y yo sea siempre el segundo. Creo que nos inspira a nosotros y en ese sentido, cuando Él se propone y Él quiere tener percepción y Él quiere tener entendimiento, en otras palabras, lo que Él quiere es claridad y eso es lo que Dios le dio. Te propusiste tener percepción y entendimiento. Escúcheme esto. Todo cristiano debe buscar siempre tener percepción espiritual o discernimiento espiritual. Todos nosotros deberíamos entender que la devoción por Dios nos debe llevar a tener una comprensión de los propósitos de Dios en nuestras vidas hasta donde Él quiere darlos a conocer. Quizás lo que muchas veces nos falta a nosotros es percepción espiritual. Para mirar a nuestros hijos y ver qué es lo que el sistema les quiere ofrecer todo el tiempo para nosotros percibirlo desde lo espiritual. No vamos a satanizarlo todo, no vamos tampoco a generar un delirio de persecución, pero sí vamos a desarrollar una percepción espiritual por nosotros y por las nuevas generaciones. Se requiere, se necesita que tengamos claridad. ¿Sabe qué? Claridad es lo primero que se requiere en cualquier proyecto de vida. Porque cuando hablamos de claridad, nosotros estamos respondiendo a una pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque la claridad evita la confusión. Y Daniel, que no logra entender qué está pasando con Judá, él lo que quiere es, Señor, dame claridad respecto a. Y cuando recibe claridad se postra en un profundo arrepentimiento. Y creo que hay frases como, tan pronto comenzaste a orar, Daniel, Dios contestó tu oración. Escúchelo.
Tan pronto tú empiezas a orar, Dios te respondió. La pregunta es, ¿y qué oró Daniel? Bueno, estuvimos viendo que era una oración de arrepentimiento, en el que reconoce la majestad del carácter de Dios, lo decía ahora, pero también reconoce o hace una descripción y expone el corazón humano, él vinculándose allí. Pero en cuanto tú oraste, yo fui enviado, dice el ángel. Y eso a nosotros nos permite, nos abre los ojos para ver, se corrió un poco el telón de algunos secretos para decirnos que orar no es un juego, que orar no es la ocurrencia de los líderes, que orar no es sencillamente una simple disciplina, que orar lo que hace es mover los cielos a favor de la tierra. Y por eso es que usted tiene tanta pereza para orar, y por eso es que usted le saca tanto el cuerpo a orar. Por eso es que usted y yo entonces no oramos. Porque el enemigo buscará que usted y yo no seamos de oración. Porque cuando una persona y cuando un discípulo se convierte en alguien de oración, empieza a entrar en un mundo espiritual para empezar a dimensionar, tener mucha más claridad. ¿Por qué? Porque se está sintonizando con el corazón de Dios. Yo no le estoy diciendo aquí ore para que usted sepa cómo los demonios actúan. Yo no le estoy diciendo aquí ore para que usted conozca más el mundo de las tinieblas. No, en el texto es, si usted ora, usted entenderá más lo que está pasando en su vida espiritual. Porque en la medida que usted más se acerque a la luz, escúchelo bien, entre usted más se acerque a la luz, más evidencias va a tener de su propio corazón. Va a ser mucho más claro para usted la forma en que piensa y la forma en que vive. De tal manera que cosas que usted considera en su vida normales, de repente usted va a empezar a darse cuenta, no es tan normal como yo pensaba. Esto no es tan normal como yo creía. Cuando usted empieza a acercarse más, usted empieza a darse cuenta que usted tiene conceptos y definiciones que no son nada bíblicas. Y usted empieza a darse cuenta de Jesús, esto que yo pienso no es bíblico, esto está en contra de tu voluntad. Señor, la manera en que yo percibo mi vida, la forma en que yo me percibo a mí mismo, la forma en que percibo a los demás, no tiene nada que ver con el Evangelio, pero eso solamente es posible cuando usted se acerca para empezar a quitarse esos velos de confusión, esa ceguera espiritual que no le permite ver, sino que le hace mantenerse como un cristiano carnal, que vive para sí mismo, llevado por sus propias emociones, esclavo y marioneta de sus propios sentimientos y aún de sus propias pasiones. En cuanto tú oraste, yo fui enviado. Esto me hace recordar a Jesús cuando dice, y cuando ustedes oren, sencillo, digan, Padre nuestro, estás a la distancia de una oración. Y ahí, porque el enemigo lucha tanto y nos pone tantas trabas para orar. Porque él sabe que un cristiano logra muchas más cosas de rodillas que de pie. Porque muchas cosas ocurren, escúcheme, muchas cosas ocurren porque nosotros oramos. Y muchas cosas dejan de ocurrir porque no oramos. Permítame repetírselo. Muchas cosas ocurren en su vida y en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted ora. Pero también hay muchas cosas que dejan de ocurrir porque usted no ora. Por eso el enemigo trata de enredarnos con múltiples agendas y con otra serie de sentimientos y otros movimientos y dinámicas humanas, de tal manera que nosotros no estemos en esa dinámica de ver que el cielo se está moviendo y que Dios sigue hablando. Alguna vez en una predicación, por ejemplo, hablando de los 400 años de silencio, que Dios no habló, pero para allá uno encuentra vestigios del Dios que estaba hablando. Le habló a Simeón, le habló a Ana. No había un profeta hablando, pero Dios a los que tenían una profunda devoción por Él, les revelaba, les mostraba y les enseñaba. Así que el mensaje, ese mensaje que está ahí en la Escritura, ese Dios que viene para darnos consuelo y fuerza
en el momento en que lo necesitamos. No hay otro lugar donde usted pueda ser más fortalecido que humillado en oración delante del Señor. No hay otro espacio donde usted sienta más el pastoreo del Espíritu Santo que cuando usted se acerca a Él en oración y usted abre este bendito libro para escuchar el corazón de Dios y sintonizarse con el corazón del Señor. No hay algo que le permita a usted poder interpretar los tiempos mejor que cuando usted sintoniza su oído con la voz del Señor. Y en medio de cualquier situación usted se puede sentir tan consolado, se puede sentir tan animado, usted puede recibir tanta vida y tanto entusiasmo que usted mismo se sorprende de dónde saco yo tanto ánimo, de dónde saco yo tantas ganas de... Porque está pegado a la fuente, porque la fuente es la que le da a usted la vitalidad para mantenerse y Cristo es la fuente. Y cuando oramos, por eso entendemos que la oración es un vehículo, pero no es un fin en sí misma. Dios es el fin de la oración. Dios es el fin de la palabra, por eso vamos a la palabra y dejamos que Él nos empiece a alimentar con su palabra y cómo le empieza a reconfortar nuestra alma, cómo le empieza a traer claridad a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos empezamos a ver distintos, empezamos a ver la iglesia distinta. ¿Sabe por qué? Porque se empiezan a caer esos velos. Porque se empiezan a caer esos velos que nuestra carne empieza a levantar. Porque se empiezan a caer esas murallas que el enemigo mismo va construyendo para mantenernos esclavos, enredados, confundidos y completamente distraídos y perdidos. Por eso hay tanta gente, aún dentro de la iglesia, perdida en su caminar con Dios. Por eso hay tanta gente muriendo de hambre, viviendo en la casa del pan. Es exactamente por eso. Así que viene también no solamente el Señor, que a través de da percepción y entendimiento, da comprensión y permite leer los tiempos y anima y consuela y conoce nuestra condición como para impulsarnos hacia adelante, sino Él mismo que viene con un mensaje. Ahora, esto no significa que nosotros tenemos que pedir a Dios que envíe ángeles que nos den mensajes, porque hoy podríamos entenderlo de esta manera. Hoy no tenemos muchas apariciones de ángeles, pero sí tenemos la Biblia donde está el mensaje. Si ángel significa mensajero y usted necesita el mensaje, entonces usted no necesita buscar ángeles, usted necesita buscar la Biblia. ¿Me explico? Pero note también cómo en esa dinámica de la angelología y de la veneración a los ángeles y de la adoración a los ángeles, note que es tan distractor. ¿Por qué? Porque lleva a las personas a enfocarse en los ángeles y olvidarse de la Escritura. Porque mucha gente está tan ocupada de los ángeles que no se han ocupado de escuchar a Cristo. Ahora, en esta dinámica aparece un ángel llamado Gabriel, que parece ser, tiene una alta posición en las jerarquías celestiales, pero de repente en el texto dice que ya no dice un ángel, sino que dice y de repente se me apareció un hombre, alguien con aspecto de hombre, y hace una descripción: vestido de lino fino, con un cinturón de oro, su cuerpo brillaba, su rostro resplandecía, sus ojos eran como antorchas, sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido, y su voz resonaba como el eco de una multitud. Y es ahí donde podríamos ver una cristofanía. ¿En qué sentido? ¿Y qué es una cristofanía? Es la aparición del preencarnado, de Cristo, del Cristo preencarnado. Y eso lo vamos a encontrar varias veces en el Antiguo Testamento. Y en esa dinámica quiero que hoy podamos ver cómo Daniel termina teniendo un encuentro con el Cristo, que luego se hará real y se encarnará, y lo veremos en el Nuevo Testamento. Esta dinámica del versículo 5 y versículo 6 señala a Cristo. Todo lo que dice, note que ya no dijo él un ángel, sino que ya dijo uno con aspecto de hombre. Y podríamos detenernos aquí para mirar el lino, podríamos detenernos un momento y mirar todo lo que significaba para un judío entender el vestirse de lino, el ceñirse un cinturón. Y si usted mira todas estas descripciones, definitivamente tiene que ser alguien superior a los ángeles. Pero al mismo tiempo, si usted ve una descripción de Cristo en el Apocalipsis, es tan similar a este. Ahora, el tiempo no nos da para detenernos ahí y detallar, pero le dejo de tarea. Usted que es estudioso, vaya y dedíquese a mirar.
Pero desde el marco de la teología se entiende esta experiencia de Daniel capítulo 10 como una cristofanía dentro de todas las cristofanías que tenemos en el Antiguo Testamento. Es el Cristo preencarnado que se hace real. Si notan ustedes un cambio aquí, y es el siguiente. Gabriel, el ángel, se le aparece a Daniel y conversan. Pero cuando aparece Daniel no pudo hablar con él. El texto nos dice que Daniel tuvo inmediatamente una experiencia particular. Dice, se quedó sin fuerzas, se puso pálido, se sintió desvalido y se desmayó. Literalmente él se desmayó. Ahora, él estaba ahí con otras personas, dice el texto. Pero también solo por notarlo. Él estaba con otras personas y dice, y esas otras personas no vieron nada. Daniel está teniendo una visión y hay otros ahí y él dice, pero ellos no vieron nada. Y aunque no vieron nada, salieron corriendo, cargados de pánico. Y creo que también este es un elemento clave aquí. Escuche bien. Experiencias con Dios a este nivel, revelaciones de Dios, solamente están dadas para quienes tienen una disposición y una determinación. No toda persona puede tener una percepción espiritual, aún dentro de la misma iglesia. Por eso hay cosas espirituales que no se pueden hablar con cualquier cristiano, porque mucho cristiano no entiende. Porque hay muchas realidades espirituales que muchos cristianos no tienen ni percepción, ni han tenido disposición, ni han tenido determinación. Escúcheme bien, no tienen una devoción profunda con Dios de tal manera que no pueden entender. Por eso usted encuentra tantos cristianos a veces hablando desde su propio razonamiento, desde su propia carne, desde sus propias emociones, hablan desde sus propias percepciones, hablan desde ellos. Quizás podría decirlo con respeto, pero muchas veces hablan desde una visión muy miope de lo espiritual, porque no se han adentrado en una vida de disposición y de determinación, de tal manera que puedan tener revelaciones mucho más profundas acerca de Cristo y acerca de la palabra. Hay secretos que se pueden entender, pero solo se darán a conocer a aquellos que anhelan conocer y escuchar y conectarse con el corazón del Señor. No es para todos, pero Daniel está aquí frente al esplendor de su majestad. Y es tanta la majestad que él se desmaya. Ahora, en otras cristofanías también hemos visto cómo dicen que cayeron como muertos. Es decir, era tanta la gloria de Dios y tanta la majestad de Dios que no podían verlo. ¿Recuerdan lo que cuando Moisés le dice al Señor, quiero verte? Y el Señor le dice, no, Moisés, vos me ves y te mueres. No, ¿por qué? Porque no hay hombre que me vea y viva. Por su majestad, por su poder. Por eso cuando usted escucha personas que dicen, no, yo estaba en mi casa limpiando y el Señor se me apareció. ¿Me explico? Y el Señor se me apareció y me dijo y tal cosa y hablamos y tomamos tinto y bueno, una cantidad de cosas que se hizo. Y uno podría preguntarle, ¿y tú qué estabas haciendo? No, yo estaba limpiando mi casa y cuando el Señor se te apareció, ¿qué hiciste? Ah, no, yo seguí limpiando. Y sí, qué raro, ¿no? Qué raro porque en la Escritura no había alguien que lo viera y no quedara como muerto. ¿Me explico? Ah, pero usted ve cristianos que otro dice, se me apareció el Señor. Y ahí se montan en la película, porque como somos tan amarillistas, ¿sí o no? Entonces viene el otro con sus cuentos raros y sus embelecos espiritualoides y enreda a más de uno. Porque a la hermana fulana se le apareció el Señor. Pues pregúntese, ¿y cómo que se le apareció y quedó viva? Es tanta la majestad y la gloria del Señor, pero quizás nosotros muchas veces minimizamos tanto, ¿me explico?
Minimizamos tanto la majestad del Señor. Y es este que viene, y aquí podríamos estar hablando entonces de el Cristo, que viene entonces y lo va a afirmar, y lo va a reanimar. Escúchelo, ¿no le parece súper especial que pueda decirlo el Señor? Tú eres un hombre muy estimado. ¿Lo leyeron varias veces en el texto? Nosotros encontramos varias veces esa respuesta del Señor. Que en otras palabras, tú eres altamente estimado, Daniel. Se entiende como Daniel, en realidad tú eres un especial tesoro. Tú eres un especial tesoro, Daniel. Ojo, era pecador, era como uno de nosotros, pero cuando el cielo habló de él, dijo, tú eres un especial tesoro. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Nunca pecó? Sí. ¿Qué entonces es lo particular en Daniel? Un hombre que se tomó en serio su devoción por Dios. Ese es el punto. Un hombre que se humilló delante del Señor. Un hombre que se humilló delante de Él. Y entonces el cielo ha de hablarle a ese, escúchelo bien, por favor, escúchelo. A ese que reconoce su pecado, a ese que reconoce la corrupción de su corazón, a ese que reconoce la miseria de su condición humana, a ese que no se cree mejor que otros, ni de mejor familia, a ese que no se cree más espiritual y digno de todos los favores y las bondades del Señor. Ese que tiene un concepto correcto de sí mismo es el que puede estar preparado para que el cielo venga y le defina y le diga quién es realmente Él. Y me parece aquí, a mí en esa afirmación, escuchar al Señor dándole identidad a Daniel. Daniel, tú eres altamente estimado, tú eres un especial tesoro. ¿Y ese no es acaso el evangelio que nosotros creemos? Un Cristo que viene para darnos una nueva identidad a pesar de, porque nos ama a pesar de. Dios dice, tú eres altamente estimado. ¿Qué decía? ¿Cuál era el común denominador en la cultura babilónica, ahora medo-persa, respecto a Daniel? ¿Cuál es el calificativo que le dan a Daniel? ¿Recuerdan? Lo vimos en otro capítulo. El cautivo de Jerusalén. El cautivo de Judá. El cautivo de Judá. De forma despectiva así lo veían. Pero cuando el cielo se pronuncia, tú eres un especial tesoro. Y creo que una devoción por Dios nos dice quiénes somos por gracia en Él. Pero al mismo tiempo también nos lleva a entender, soy lo que Dios dice que yo soy. Para no vivir esclavo o mendigándole a otros que me lancen palabras de afirmación para yo saber quién soy. Y no estoy diciendo aquí que esté mal reafirmarnos los unos a los otros. Lo que quiero decir es que usted no dependa de la afirmación de otro para estar bien. Que usted no dependa de las palabras de afirmación del otro para usted sentirse estable. Que usted depende de las miradas amistosas para sentirse afirmado. Que usted necesita todo el tiempo que alguien se le acerque para recordarle a usted quién es, cuando el cielo en Cristo ya proclamó nosotros quiénes somos. Y es lo que a nosotros nos debería mantener fieles, firmes, enraizados, como mirábamos el miércoles, cimentados, decíamos el miércoles en la reflexión. Esas dos maneras a través de las cuales usted y yo podemos crecer y usted y yo podemos avanzar. Pero también esto aquí, cuando uno ve que otros no ven nada, pero solo se asustan porque dicen, aquí está pasando algo, yo no sé qué es, yo no puedo describirlo, yo no veo nada, pero se van llenos de pavor. Daniel se queda y ve. Pero Daniel cae desmayado
porque la presencia del que está frente a él es demasiado. Eso también nos puede recordar a nosotros una verdad que hemos dicho en varias ocasiones. Todos amados por Dios. Escúchelo bien, iglesia. Todos amados por Dios, mas no todos son íntimos de Dios. Esa es la diferencia. Todos amados por gracia, pero no todos son íntimos de Dios. Dios es amor y Él eligió amarnos y Él decidió amarnos. Y ninguno de los que está aquí esta mañana estamos fuera de su amor y de su bondad. Ninguno. Ninguno. Pero ser íntimos de Dios es una determinación del corazón. Ser íntimos de Dios es una disposición del corazón. Por esto, Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hay hijos que han hecho de Dios su preferido. Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hay hijos que han hecho de Dios su preferido. Y esta es la diferencia. La iglesia está constituida por hijos amados, pero no todos esos hijos amados tienen a Dios como su Dios amado, su Dios preferido y su Dios predilecto. La tendencia pecaminosa nuestra, recuerde, será querer beber de otras fuentes, saciarnos de otras fuentes y adquirir identidad en otras fuentes fuera de Dios. Siempre esa será nuestra tendencia. Siempre eso será lo que nosotros quisiéramos. Pero aquí creo que somos profundamente llamados nosotros entonces a volvernos a Cristo, volvernos al Señor. Una vez más, nosotros hoy poder en esta dinámica de ángeles y demonios, y el tiempo me jugó en contra, entonces yo solo quiero quedarme aquí esta mañana. Y tenemos un Dios que es real y se manifestó en Cristo Jesús. No desaprovechemos, por favor, la encarnación de Cristo y no desaprovechemos el regalo que Dios nos ha dado en Cristo de volver nuestro corazón al Señor y rendirnos ante su grandeza, para que sea Él el que nos dé a nosotros identidad, para que sea el Señor que viene a nosotros y nos humilla ante su esplendor y ante su majestad, nos enseña a amar a Cristo, porque Cristo aquí y en el Nuevo Testamento, Cristo no es el mensajero, Cristo es el mensaje. Él es el mensaje y ese es el mensaje que nosotros debemos amar y es el mensaje que debemos adorar. Y entonces entender que en Él nosotros tenemos consuelo, en Él nosotros somos animados, en Él nosotros somos fortalecidos por una razón, porque Dios está de nuestro lado, porque Dios nos está llamando a una vida de devoción, Dios nos está llamando a restaurar nuestro altar de oración. Dios le está llamando a usted y a mí a restaurar nuestro altar de oración, ese altar personal de oración, pero ese altar de comunidad de oración. Porque la iglesia, cada uno de sus miembros ora de forma personal e individual, pero a la luz de la Escritura, la iglesia también se reúne a orar. Y que esa sea la dinámica en la que nosotros estamos, mientras el cielo sigue en movimiento. Oramos. Dios nuestro, nos atrae muchísimo la angelología, pero el texto nos permite ver, Cristo está por encima de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, porque al fin de cuentas todos estos seres espirituales fueron creados por ti. Porque al fin de cuentas, Señor, Cristo es superior a todo y a todos. Y oramos esta mañana que la gracia y el favor de tu Espíritu Santo
Señor, nos permita humillarnos y hacernos sensibles y despertar con una profunda percepción espiritual. Sensibilízanos. Oramos esta mañana, sensibilízanos a ti, sensibilízanos a tu consejo, sensibilízanos a tu dirección, sensibilízanos a tu santidad, sensibilízanos a tu palabra, sensibilízanos a la acción propia de discípulos maduros y apasionados que te amamos a ti y todo lo que tú amas. Abre nuestros ojos espirituales para tener percepción espiritual. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar como debemos escuchar, para tener percepción espiritual. Haz sensible nuestro espíritu a ti. Despierta tú, Señor, por tu gracia, y de la manera que quieras, despierta al que está dormido entre nosotros. Despierta al adormecido. Vuelve la atención del distraído, Señor. Yo oro esta mañana por todos mis hermanos tan distraídos, tan confundidos, tan opacados, tan permisivos, tan quietos, tan adormecidos, tan aislados. Interviene tú de la manera que tú sabes perfectamente hacerlo y despiértalos. Señor, en este tiempo donde el pueblo de Judá no volvió su corazón a ti, no te buscaron de corazón, había uno delante del cual por gracia se abre el telón para ver lo que estaba sucediendo. Tenemos la Biblia hoy y esta sí que abre el telón. Esta sí que nos permite ver lo que ha sucedido tras las cortinas. En la Escritura, Señor, donde nosotros podemos ver la claridad de tantos misterios y la revelación de algunos secretos, no de todos. Oro, despierta la comunidad cristiana el encuentro a una percepción espiritual que viene solo por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, la búsqueda, la devoción y una vida de adoración a ti, para que sepamos entender. Danos sabiduría para interpretar cada momento y cada evento de nuestras vidas. Danos sabiduría para nosotros entender lo que pasa delante de nuestros ojos, aquí en lo natural, para saber que hay algo que se mueve en lo espiritual. Despierta nuestro espíritu a ti en medio del confort, en medio, Señor, de las distracciones, en medio de nuestra indiferencia, en medio de nuestra pereza, de nuestra apatía, por lo cual te decimos: perdónanos. Despiértanos al esplendor del Cristo que murió y resucitó. Levanta niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se proponen humillarse, ganar entendimiento, que anhelan claridad y te buscan, que entienden que la devoción produce claridad, que entienden que la devoción vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Y que hoy recordemos que muchas cosas ocurren porque nosotros oramos, pero muchas cosas dejan de ocurrir cuando dejamos de orar. Abrázanos con el esplendor de tu gloria y muera en nosotros el orgullo. Se desvanezca la altanería de nuestros ojos. Se desvanezca la soberbia del corazón. Que quedemos expuestos al esplendor de tu majestad. Y entonces nos demos cuenta que hay alguien superior, mayor, que está por encima de todo y de todos, y que su voz resuena como el eco de una multitud. Abre nuestros ojos para ver tu grandeza y tu majestad. Abre nuestros ojos para hacer conciencia de tu poder, de nuestra fragilidad. Y que en esta fragilidad
sepamos buscarte, sepamos acercarnos y sepamos humillarnos, Señor. Colóquese en pie un momento, por favor, y si quiere levantar sus manos al cielo juntamente conmigo y poder hoy decirle al Señor: despierta mi espíritu a ti, despierta mi espíritu a tu palabra, despierta mi amor profundo por ti y por tu verdad, despierta mis afectos por una vida de oración, despierta mi espíritu, Señor, a una vida de santidad, despierta mi espíritu a un amor por tu iglesia, y despierta mi espíritu a un amor por la misión por la cual tú nos has salvado y para la cual tú nos has salvado. Un momento de reverencia ante el esplendor de su gracia. Juntos oramos al Señor en una actitud de respeto. Y si quiere levantar sus manos y decirle: que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me guíe, y que en Cristo yo pueda ver su luz y su verdad, y en Cristo y por Cristo yo pueda vivir para su gloria, Señor. No quiero conocimientos vanos, no quiero filosofías huecas, no quiero elocuencias pasajeras. Señor, queremos y anhelamos la revelación de Cristo en nuestras vidas, porque solo Cristo tiene el poder de transformarnos, y solo Cristo tiene el poder de avivarnos, y solo su presencia nos puede entusiasmar. Vamos, tómese un minuto más y levante su intercesión por usted mismo. Vamos, levante su oración por un momento más y pida al Espíritu de Dios: hazme sensible a ti. Vamos, sácame de este adormecimiento, sácame de este hueco en el que he caído, sácame de mis propios laberintos, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sácame de mis conceptos equivocados, sácame de esas posiciones que estoy defendiendo pero que no traen honor a tu nombre. Espíritu de Dios, alumbra mi entendimiento, por favor. Espíritu Santo de Dios, hazme sensible a ti, para leer los tiempos, para saber vivir estos momentos, para saber, Señor, cómo conducirme y cómo guiar a otros a ti, cómo guiar nuestras familias, cómo guiar nuestros niños. Oramos a ti porque cada ministerio necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, haciendo una lectura correcta de los tiempos, saber construir familia, saber formar generaciones, saber, Señor, prepararnos para la vejez, saber vivir para tu gloria. Por eso clamamos a ti y nos humillamos delante de ti. Humillamos hoy la arrogancia de nuestro corazón, humillamos ese orgullo, Señor, innato que tenemos nosotros. Humillamos delante de ti, Señor, la tendencia prepotente con la que nosotros vivimos, y nos humillamos ante el Señor, Padre, porque tu palabra dice: humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él sea el que los exalte en el tiempo correcto. Así que, dejando de buscar nosotros darnos honor a sí mismos y de exaltar nuestro nombre, vivamos para levantar tu nombre en alto, para exaltar tu nombre y ser juntos unos discípulos que no somos más, Señor, ni nada menos que la manifestación de la gloria de Dios en este tiempo, de tal manera que, siendo la manifestación de tu gloria, todo sea entonces hecho para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.